Verónica decide morir. Una novela sobre la locura, por Paulo Coelho. Sinopsis. Verónica es una joven que tiene los mismos sueños y deseos que cualquier persona de su edad. Es guapa, con un buen trabajo y no le faltan pretendientes. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, sin grandes alegrías ni grandes tristezas. Pero Verónica no es feliz. Por eso, la mañana del 11 de noviembre de 1997, Verónica decide morir. Sueños y fantasías, deseo y muerte, locura y pasión. Verónica, en su camino hacia la muerte, descubre que cada segundo de la existencia es una opción que tomamos entre la alternativa de seguir adelante o de abandonar. Verónica experimenta placeres nuevos y halla un nuevo sentido a la vida, un sentido que le había permanecido oculto hasta ahora, cuando ya es demasiado tarde para echarse atrás. El 11 de noviembre de 1997, Verónica decidió que había llegado, por fin, el momento de matarse. Limpió cuidadosamente su cuarto alquilado en un convento de monjas. Apagó la calefacción. Se cepilló los dientes y se acostó. De la mesita de noche sacó las 4 cajas de pastillas para dormir. En vez de juntarlas y diluirlas en agua, resolvió tomarlas una por una, ya que existe gran distancia entre la intención y el acto y ella quería estar libre para arrepentirse a mitad de camino. Sin embargo, a cada comprimido que tragaba se sentía más convencida. Al cabo de 5 minutos, las cajas estaban vacías. Como no sabía exactamente cuánto tiempo iba a tardar en perder la conciencia, había dejado encima de la cama una revista francesa, Homme, edición de aquel mes, recién llegada a la biblioteca donde trabajaba. Aun cuando no tuviese ningún interés especial por la informática, al hojear la revista había descubierto un artículo sobre un juego de ordenador, CD-ROM le llamaban, creado por Paulo Coelho, un escritor brasileño al que había tenido la oportunidad de conocer en una conferencia en el café del Hotel Gran Unión. Ambos habían intercambiado algunas palabras, y ella había terminado siendo convidada por su editor a una cena que se celebraba esa noche. Pero el grupo era grande y no hubo posibilidad de profundizar en ningún tema. El hecho de haber conocido al autor, sin embargo, la llevaba a pensar que él formaba parte de su mundo, y leer algo sobre su trabajo podía ayudarla a pasar el tiempo. Mientras esperaba la muerte, Verónica comenzó a leer sobre informática, un tema que no le interesaba en absoluto, y esto armonizaba con todo lo que había hecho durante toda su vida. Siempre buscando lo más fácil o lo que se hallara al alcance de la mano, como aquella revista, por ejemplo. Para su sorpresa, no obstante, la primera línea del texto la sacó de su pasividad natural. Los omníferos aún no se habían disuelto en el estómago, pero Verónica ya era pasiva por naturaleza. E hizo que, por primera vez en su vida, considerase como verdadera una frase que estaba muy de moda entre sus amigos. Nada en este mundo sucede por casualidad. ¿Por qué aquella primera línea justamente en un momento en que había comenzado a morir? ¿Cuál era el mensaje oculto que tenía ante sus ojos, si es que existen mensajes ocultos en vez de casualidades? Debajo de una ilustración de tal juego de ordenador, el periodista comenzaba su escrito preguntando: ¿Dónde está Eslovenia? Nadie sabe dónde está Eslovenia, pensó. No tiene ni idea. Pero aún así, Eslovenia existía, y ella estaba allí, afuera, allí dentro, en las montañas que la rodeaban y en la plaza delante de sus ojos. Eslovenia era su país. Apartó la revista. No le interesaba ahora indignarse con un mundo que ignoraba por completo la existencia de los eslovenos. El honor de su nación ya no le inspiraba respeto.
Había llegado la hora de tener orgullo de sí misma, de saber que había sido capaz, que finalmente había tenido valor y estaba dejando esta vida. ¡Qué alegría! Y estaba haciendo eso tal como siempre lo había soñado, mediante comprimidos que no dejan marcas. Verónica había estado buscándolos durante casi 6 meses. Pensando que nunca lograría conseguirlos, había llegado a pensar en la posibilidad de cortarse las venas, a pesar de saber que terminaría llenando el cuarto de sangre, dejando a las monjas confusas y preocupadas. Un suicidio exige que las personas piensen primero en sí mismas y después en las demás. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su muerte no causara mucho trastorno, pero si cortarse las venas era la única posibilidad, entonces, lo siento, las hermanas que limpiaran el cuarto y se olvidaran pronto del asunto, o si no tendrían dificultades para alquilarlo de nuevo. Al fin y al cabo, incluso a fines del siglo XX, las personas aún creían en fantasmas. Es verdad que ella también podía tirarse desde uno de los pocos edificios altos de Liubliana, pero ¿y el sufrimiento enorme que tal actitud terminaría causando en sus padres? Además del impacto de descubrir que la hija había muerto, estarían obligados a identificar un cuerpo desfigurado. No, esta era una solución peor que la de sangrar hasta morir, pues dejaría marcas indelebles en personas que solo querían su bien. Terminarán admitiendo la muerte de la hija, pero un cráneo reventado debe ser imposible de olvidar. Dispararse un tiro, lanzarse al vacío, ahorcarse, nada de eso estaba en consonancia con su naturaleza femenina. Las mujeres, cuando se suicidan, eligen medios mucho menos truculentos, como cortarse las venas o ingerir una sobredosis de somníferos. Las princesas abandonadas y las actrices de Hollywood habían dado diversos ejemplos a este respecto. Verónica sabía que la vida era una cuestión de esperar siempre la hora adecuada para actuar, y así fue. Dos amigos suyos, compadecidos por sus quejas que no podía dormir, habían conseguido, cada uno por su cuenta, 2 cajas de una droga poderosa que era utilizada por los músicos de un club nocturno local. Verónica había dejado las 4 cajas en su mesita de noche durante una semana, flirteando con la muerte que se aproximaba y despidiéndose sin ningún sentimentalismo de aquello a lo que llamaban vida. Ahora estaba allí, contenta por haber ido hasta el final y aburrida porque no sabía qué hacer con el poco tiempo que le restaba. Volvió a pensar en el absurdo que acababa de leer. ¿Cómo era posible que un artículo sobre un ordenador pudiera comenzar con una frase tan idiota? ¿Dónde está Eslovenia? Como no encontró nada más interesante en qué preocuparse, decidió leer el artículo hasta el final y descubrió la causa. El juego había sido producido en Eslovenia, ese extraño país que nadie parecía saber dónde estaba, excepto quienes vivían en él, por causa de la mano de obra más barata. Unos meses atrás, al lanzarlo al mercado, la productora francesa había dado una fiesta para periodistas de todo el mundo, en un castillo en Bled. Verónica recordó haber oído algo en relación con esa fiesta, que había sido un acontecimiento especial en la ciudad, no solo por el hecho de haberse redecorado el castillo para acercarse al máximo al ambiente medieval del CD-ROOM, sino también por la polémica que le siguió en la prensa local. Había periodistas alemanes, franceses, ingleses, italianos, españoles, pero ningún esloveno había sido convidado. El articulista de Home, que había venido a Eslovenia por primera vez, seguramente con todo pagado y decidido a pasar su tiempo halagando a otros periodistas, decidiendo cosas supuestamente interesantes, comiendo y viviendo gratis en el castillo, había decidido empezar su artículo haciendo un chiste que debía de agradar mucho a los sofisticados intelectuales de su país. Inclusive, debía de haber contado a sus amigos de redacción algunas historias falsas sobre las costumbres locales, o sobre la manera poco elegante de vestirse de las mujeres eslovenas. Problema de él, Verónica se estaba muriendo, y sus preocupaciones debían ser otras, como saber si existe vida después de la muerte, o a qué hora encontrarían su cuerpo. Aún así,
o tal vez justamente por causa de eso, de la importante decisión que había tomado, aquel artículo la estaba molestando. Miró por la ventana del convento que daba a la plaza de Ljubljana. Si no saben dónde está Eslovenia, Ljubljana debe ser un mito, pensó. Como la Atlántida, o Lemuria, o los continentes perdidos que pueblan la imaginación de los hombres. Nadie empezaría un artículo en ningún lugar del mundo preguntando dónde estaba el monte Everest, aun cuando nunca hubiese estado allí. Y sin embargo, en plena Europa, un periodista de una revista importante no se avergonzaba de hacer una pregunta de esa clase, porque sabía que la mayor parte de sus lectores desconocía dónde estaba Eslovenia, y más aún Ljubljana, su capital. Fue entonces cuando Verónica descubrió una manera de pasar el tiempo, ya que habían transcurrido 10 minutos y aún no notaba ninguna diferencia en su organismo. El último acto de su vida iba a ser una carta para aquella revista, explicando que Eslovenia era una de las 5 repúblicas resultantes de la división de la antigua Yugoslavia. Dejaría la carta con su nota de suicidio. De paso, no daría ninguna explicación sobre los verdaderos motivos de su muerte. Cuando encontraran su cuerpo, concluirían que se había suicidado porque una revista no sabía dónde estaba su país. Se rió ante la idea de ver una polémica en los diarios, con gente de acuerdo o en desacuerdo con su suicidio en honor a la causa nacional, y se quedó impresionada al reflexionar sobre la rapidez con que había cambiado de idea, ya que momentos antes pensaba exactamente lo opuesto, que el mundo y los problemas geográficos ya no le importaban nada. Escribió la carta. El momento de buen humor hizo que tuviera otros pensamientos respecto a la necesidad de morir, pero ya se había tomado las pastillas y era demasiado tarde para arrepentirse. De cualquier manera, ya había tenido momentos de buen humor como ese, y no se estaba suicidando porque fuera una mujer triste y amargada que viviera víctima de una constante depresión. Había pasado muchas tardes de su vida recorriendo despreocupada las calles de Ljubljana o mirando, desde la ventana de su cuarto en el convento, la nieve que caía en la pequeña plaza donde se hallaba emplazada la estatua del poeta. Cierta vez se había quedado casi un mes flotando en las nubes porque un hombre desconocido, en el centro de aquella misma plaza, le había dado una flor. Se consideraba una persona perfectamente normal. Su necesidad de morir se debía a 2 razones muy simples, y estaba segura de que si dejaba una nota explicándolas, mucha gente la comprendería. La primera razón: todo en su vida era igual, y una vez pasada la juventud, vendría la decadencia, la vejez le dejaría marcas irreversibles, llegarían las enfermedades y se alejarían los amigos. En fin, continuar viviendo no añadía nada, al contrario, las posibilidades de sufrimiento se incrementaban notablemente. La segunda razón era más filosófica. Verónica leía la prensa, miraba la televisión, estaba informada de lo que pasaba en el mundo. Todo estaba mal y a ella le era imposible remediar aquella situación, lo que le daba una sensación de inutilidad total. Dentro de poco, sin embargo, tendría la última experiencia de su vida, y esta prometía ser muy diferente: la muerte. Escribió la carta para la revista, dejó el asunto a un lado y se concentró en cosas más importantes y más propias de lo que estaba viviendo, o muriendo, en aquel minuto. Procuró imaginar cómo sería morir, pero no consiguió llegar a ningún resultado. De cualquier manera, no tenía que preocuparse por eso, pues lo sabría en pocos minutos. ¿Cuántos minutos? No tenía idea, pero le encantaba pensar que iba a conocer la respuesta a lo que todos se preguntaban. ¿Dios existe? Al contrario de mucha gente, esta no había sido la gran discusión interior de su vida. En el antiguo régimen comunista, la educación oficial afirmaba que la vida acababa con la muerte, y ella terminó acostumbrándose a la idea. Por otro lado, la generación de sus padres y de sus abuelos aún asistía a la iglesia,
Solía orar y hacer peregrinaciones y estaba absolutamente convencida de que Dios prestaba atención a todo lo que le confiaban. A los 24 años, después de haber vivido todo lo que había sido permitido vivir, y hay que reconocer que no fue poco, Verónica tenía casi la certeza absoluta de que todo acababa con la muerte. Por eso había escogido el suicidio, la libertad, por fin, el olvido para siempre. En el fondo de su corazón quedaba la duda. ¿Y si Dios existe? Miles de años de civilización hacían del suicidio un tabú, una afrenta a todos los códigos religiosos. El hombre lucha para sobrevivir y no para entregarse. La raza humana debe procrear la sociedad precisa de mano de hombre. Una pareja necesita una razón para continuar unida, incluso después de que el amor se extinga, y un país requiere de soldados, políticos y artistas. Si Dios existe, lo que sinceramente no creo, sabrá que el entendimiento del hombre tiene un límite. Fue Él quien creó este caos, donde reinan la miseria, la injusticia, la codicia, la soledad. Su intención debe haber sido excelente, pero los resultados son nefastos. Si Dios existe, Él será generoso con las criaturas que deseen alejarse más pronto de esta tierra, y puede ser que hasta llegue a pedir disculpas por habernos obligado a pasar por aquí. Que se fueran al diablo los tabúes y las supersticiones. Su religiosa madre le decía: Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. En este caso, ya la había colocado en este mundo con plena conciencia de que ella terminaría suicidándose y no se sorprendería por su gesto. Verónica comenzó a sentir un leve mareo, que fue creciendo rápidamente. A los pocos minutos ya no podía centrar su atención en la plaza que se extendía ante su ventana. Sabía que era invierno, debían de ser alrededor de las 4 de la tarde, y el sol se estaba poniendo rápidamente. Sabía que otras personas continuarían viviendo. En ese momento, un muchacho que pasaba frente a su ventana la miró, sin, no obstante, tener la menor idea de que ella estaba a punto de morir. Un grupo de músicos bolivianos. ¿Dónde está Bolivia? ¿Por qué los artículos de las revistas no preguntan eso? Tocaba delante de la estatua del Franz Prešeren, el gran poeta esloveno que marcara profundamente el alma de su pueblo. ¿Llegaría a poder escuchar hasta el fin la música que provenía de la plaza? Sería un bello recuerdo de esta vida. El atardecer, la melodía que contaba los sueños del otro lado del mundo, el cuarto templado y acogedor, el muchacho guapo y lleno de vida que había pasado. Había decidido a detenerse y ahora se dirigía hacia ella. Como se daba cuenta de que las pastillas ya estaban haciendo efecto, él sería, con toda seguridad, la última persona que vería. Él sonrió. Ella retribuyó la sonrisa. No tenía nada que perder. Él la saludó con la mano. Ella decidió fingir que estaba mirando otra cosa. Al fin y al cabo, el muchacho estaba queriendo ir demasiado lejos. Desconcertado, él continuó su camino, olvidando para siempre aquel rostro en la ventana. Pero Verónica se quedó satisfecha de haber sido deseada una vez más. No era por ausencia de amor por lo que se estaba suicidando. No era por falta de cariño de su familia, ni problemas financieros, o por una enfermedad incurable. Verónica había decidido morir aquella bonita tarde de Ljubljana, con músicos bolivianos tocando en la plaza, con un joven pasando frente a su ventana, y estaba contenta con lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Pero aún estaba más contenta de no tener que contemplar aquellas mismas cosas durante 30, 40 o 50 años más, pues irían perdiendo toda su originalidad al estar inmersas en la tragedia de una vida donde todo se repite, y el día anterior es siempre igual al siguiente. El estómago, ahora, empezaba a dar vueltas y ella se sentía muy mal. ¡Qué gracia! Pensé que una sobredosis de tranquilizantes me haría dormir inmediatamente. Pero lo que sucedía
era un extraño zumbido en los oídos y la sensación de vómito. Si vomito, no moriré. Decidió olvidar los cólicos, procurando concentrarse en la noche que caía con rapidez, en los bolivianos, en las personas que comenzaban a cerrar sus tiendas y salir. El ruido en el oído se hacía cada vez más agudo, y por primera vez, desde que había ingerido las pastillas, Verónica sintió miedo, un miedo terrible ante lo desconocido. Pero fue rápido. Enseguida perdió la conciencia. Cuando abrió los ojos, Verónica no pensó, «Este debe ser el cielo». En el cielo jamás se utilizaría una lámpara fluorescente para iluminar el ambiente, y el dolor, que apareció una fracción de segundo después, era típico de la tierra. Este dolor de la tierra es único, no puede ser confundido con nada. Quiso moverse y el dolor aumentó. Aparecieron una serie de puntos luminosos, y aún así, Verónica continuó entendiendo que aquellos puntos no eran estrellas del paraíso, sino consecuencia de su intenso sufrimiento. «Has recuperado la conciencia», declaró una voz de mujer. «Ahora estás con los 2 pies en el infierno. Aprovecha». No podía ser. Aquella voz la estaba engañando. No era el infierno, porque sentía mucho frío y notaba que tubos de plástico salían de su boca y de su nariz. Uno de estos tubos, el introducido por su garganta hasta el fondo, era el que la producía la sensación de ahogo. Quiso moverse para retirarlo, pero los brazos estaban atados. «Estoy bromeando. No es el infierno», continuó la voz. «Es peor que el infierno. Además, yo nunca estuve. Es Villet». A pesar del dolor y de la sensación de sofocamiento, Verónica, en una fracción de segundo, entendió lo que había pasado. Había intentado suicidarse y alguien había llegado a tiempo para salvarla. Podía haber sido una monja, una amiga que la hubiera ido a visitar sin avisar, o alguien que se acordó de entregar algo que ella ya había olvidado haber perdido. El hecho es que había sobrevivido y estaba en Villet. Villet, el famoso y temido manicomio que existía desde 1991, año de la independencia del país. En aquella época, creyendo que la división de Yugoslavia se produciría de forma pacífica, al fin y al cabo Eslovenia enfrentó apenas 11 días de guerra. Un grupo de empresarios europeos consiguió licencia para instalar un hospital para enfermos mentales en un antiguo cuartel, abandonado por causa de los altos costes de mantenimiento. Lentamente, sin embargo, las guerras comenzaron. Primero fue la de Croacia, después la de Bosnia. Los empresarios se preocuparon. El dinero para la inversión provenía de capitalistas esparcidos por diversas partes del mundo, cuyos nombres ni sabían, de modo que era imposible sentarse ante ellos, dar algunas disculpas y pedirles que tuvieran paciencia. Resolvieron el problema adoptando prácticas nada recomendables para un asilo psiquiátrico, y Villet pasó a simbolizar para la joven nación que acababa de salir de un comunismo tolerante lo que había de peor en el capitalismo. Bastaba pagar para conseguir una plaza. Muchas personas, cuando querían desembarazarse de algún miembro de la familia por causa de desacuerdos en torno a una herencia o de algún comportamiento inconveniente, gastaban una fortuna y conseguían un certificado médico que permitía el internamiento de los hijos o los padres que eran fuente de problemas. Otros, para huir de deudas o justificar ciertas actitudes que podían acarrear largas estancias en prisión, pasaban algún tiempo en el asilo y salían libres de cualquier peligro de proceso judicial. Villet, el lugar de donde nadie jamás había oído, que mezclaba a los verdaderos locos, enviados allí por la justicia o por otros hospitales, con aquellos que eran acusados de locura o la fingían. El resultado era una verdadera confusión, y la prensa a cada momento publicaba historias de malos tratos y abusos,
aun cuando jamás tuviera permiso para entrar a ver lo que estaba sucediendo. El gobierno investigaba las denuncias, no conseguía pruebas. Los accionistas amenazaban con propagar que era difícil hacer inversiones externas en el país y la institución conseguía mantenerse en pie, cada vez más fuerte. Mi tía se suicidó hace pocos meses, continuó la voz femenina. Había pasado casi 8 años sin ganas de salir de su cuarto, comiendo, engordando, fumando, tomando calmantes y durmiendo la mayor parte de su tiempo. Tenía 2 hijas y un marido que la amaba. Verónica intentó mover su cabeza en dirección a la voz, pero era imposible. Tan solo la vi reaccionar una sola vez, cuando el marido encontró una amante. Entonces ella armó escándalos, perdió peso, rompió vasos y durante semanas enteras no dejó dormir a los vecinos con sus gritos. Por más extraño que parezca, creo que fue su época más feliz. Estaba luchando por algo, se sentía viva y capaz de reaccionar ante el desafío que se le presentaba. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso?, pensaba Verónica, incapaz de decir algo. Yo no soy su tía, ni tengo marido. El marido terminó dejando al amante, prosiguió la mujer. Mi tía, poco a poco, volvió a su pasividad habitual. Un día me telefoneó diciendo que estaba dispuesta a cambiar de vida. Había dejado de fumar. La misma semana, después de aumentar la cantidad de tranquilizantes a causa de la abstinencia de tabaco, avisó a todos que estaba dispuesta a suicidarse. Nadie le creyó. Una mañana dejó un recado en el contestador automático, despidiéndose, y se mató con gas. Yo escuché ese mensaje varias veces. Nunca había oído una voz más tranquila, más conforme con su propio destino. Decía que no era feliz ni infeliz, y que por eso no aguantaba más. Verónica sintió compasión por aquella mujer que contaba la historia y que parecía intentar comprender la muerte de la tía. ¿Cómo juzgar, en un mundo donde se intenta sobrevivir a cualquier precio, a aquellas personas que deciden morir? Nadie puede juzgar, solo uno sabe la dimensión de su propio sufrimiento, o de la ausencia total de sentido de su vida. Verónica quería explicar eso, pero el tubo de su boca la hizo atragantarse, y la mujer vino en su auxilio. La vio reclinada sobre su cuerpo inmovilizado, entubado, protegido en contra de su voluntad y de su libre arbitrio de destruirlo. Movió la cabeza de un lado a otro, implorando con sus ojos que le sacaran aquel tubo y la dejasen morir en paz. «¿Estás nerviosa?», dijo la mujer. «No sé si estás arrepentida o si aún quieres morir, pero no me interesa. Lo que me preocupa es cumplir con mi función. Si el paciente se muestra agitado, el reglamento exige que se le proporcione un sedante». Verónica cesó de debatirse, pero la enfermera ya le estaba aplicando una inyección en el brazo. Al poco tiempo había regresado a un mundo extraño, sin sueños, donde la única cosa que recordaba era el rostro de la mujer que acababa de ver. Ojos verdes, cabello castaño y un aire totalmente distante, el aire de quien hace las cosas porque tiene que hacerlas, sin preguntar jamás por qué el reglamento manda esto o aquello. Paulo Coelho conoció la historia de Verónica 3 meses después, cuando cenaba en un restaurante argelino en París con una amiga eslovena, que también se llamaba Verónica, y era hija del médico responsable de Villet. Más tarde, cuando decidió escribir un libro sobre el asunto, pensó en cambiar el nombre de Verónica, su amiga, para no confundir al lector. Pensó en llamarla Blaska, o Edwina, o Marietza, o cualquier otro nombre esloveno, pero acabó decidiendo que mantendría los nombres reales. Cuando se refiriese a Verónica, su amiga, la llamaría Verónica, la amiga. En cuanto a la otra Verónica, no necesitaba adjetivarla de ninguna manera, puesto que sería el personaje central del libro, y las personas se cansarían de leer siempre Verónica, la loca,
o Verónica, la que había intentado suicidarse. De cualquier manera, tanto él como Verónica, la amiga, iban a entrar en la historia apenas un pequeño trecho. Verónica, la amiga, estaba horrorizada con lo que su padre había hecho, principalmente tomando en cuenta que él era el director de una institución que quería ser respetada y trabajaba en una tesis que tenía que ser sometida al examen de una comunidad académica convencional. ¿Sabes de dónde viene la palabra asilo?, preguntaba ella. Viene de la Edad Media, del derecho que las personas tenían de buscar refugio en iglesias, lugares sagrados. Derecho de asilo, una cosa que cualquier persona civilizada entiende. Entonces, ¿cómo es que mi padre, director de un asilo, pudo actuar de esa manera con alguien? Paulo Coelho quiso saber en detalle todo lo que había pasado, porque tenía un excelente motivo para interesarse por la historia de Verónica. Y el motivo era el siguiente. Él también había sido internado en un asilo, o manicomio, como era más conocido este tipo de hospital. Y esto había sucedido no solamente una, sino 3, en los años 1965, 1966 y 1967. El lugar de su internamiento fue la casa de salud del Dr. Eiras, en Río de Janeiro. La causa de su internamiento era hasta hoy desconocida para él mismo. Tal vez sus padres estuvieran confundidos por su comportamiento diferente. Era tímido y extravertido, o tal vez fuera su deseo de ser artista, algo que todos en la familia consideraban como la mejor manera de vivir en la marginalidad y morir en la miseria. Cuando pensaba en el hecho, y hay que decir de paso que raramente lo hacía, él consideraba que el auténtico demente era el médico que aceptó internarlo sin ningún motivo concreto. Como sucede en cualquier familia, la tendencia es casi siempre a culpar a los otros y afirmar a pies juntillas que los padres no sabían lo que estaban haciendo cuando tomaron una decisión tan drástica. Paulo se rió al enterarse de la extraña carta que Verónica había escrito a la prensa, protestando de que una importante revista francesa ni siquiera supiese dónde estaba Eslovenia. Nadie se mata por eso. Por esta razón, la carta no tuvo ningún efecto, repuso molesta Verónica, la amiga. Ayer mismo, al registrarme en el hotel, creían que Eslovenia era una ciudad de Alemania. Era una historia muy corriente, pensó él, ya que muchos extranjeros consideran la ciudad argentina de Buenos Aires como la capital de Brasil. Pero además del hecho de vivir en un país en el que los extranjeros alegremente venían a felicitarlo por la belleza de la capital, que estaba en el país vecino, Paulo Coelho tenía en común con Verónica el hecho que ya fue descrito aquí, pero que siempre conviene recordar. También había sido internado en un sanatorio para enfermos mentales, de donde nunca debió haber salido, como comentó cierta vez su primera mujer. Pero salió, y cuando dejó la casa de salud del doctor Eiras por primera vez, decidido a nunca más volver allá, hizo 2 promesas. A. Juró que escribiría sobre el asunto. B. Juró esperar a que sus padres muriesen antes de hacerlo público porque no quería herirlos, ya que los dos habían pasado muchos años de su vida culpándose por lo que habían hecho. Su madre murió en 1993, pero su padre, que en 1997 había cumplido 84 años, a pesar de tener enfisema pulmonar sin nunca haber fumado, a pesar de alimentarse con comida congelada porque no conseguía tener una asistenta que controlara sus manías, continuaba vivo, en pleno gozo de sus facultades mentales y de su salud. De modo que, al oír la historia de Verónica, él descubrió la manera de hablar sobre el tema sin faltar a su promesa. Aunque nunca hubiera pensado en el suicidio, conocía íntimamente el universo de un asilo. Los tratamientos, las relaciones entre médicos y pacientes, el consuelo y la angustia de estar en un lugar como aquel. Entonces, dejemos a Paulo Coelho y Verónica, la amiga,
salir definitivamente de este libro y continuemos el relato. Verónica no sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo. Recordaba haberse despertado en algún momento, aún con los aparatos de supervivencia en su boca y su nariz, al oír una voz que le decía: ¿quieres que te masturbe? Pero ahora, con los ojos bien abiertos y mirando la habitación a su alrededor, no sabía si aquello había sido real o una alucinación. Aparte de esto, no conseguía recordar nada, absolutamente nada. Le habían retirado los tubos, pero continuaba con agujas clavadas por todo el cuerpo, cables conectados en la zona del corazón y de la cabeza y los brazos atados. Estaba desnuda, cubierta apenas por una sábana y sentía frío, pero decidió no quejarse. El pequeño ambiente, rodeado de cortinas verdes, estaba ocupado por las máquinas de la unidad de tratamiento intensivo, la cama donde estaba acostada y una silla blanca, con una enfermera sentada entretenida en la lectura de un libro. La mujer, esta vez, tenía ojos oscuros y cabellos castaños. Aún así, Verónica se quedó con la duda de si era la misma persona con quien había conversado horas o días antes. ¿Puede desatarme los brazos? La enfermera levantó los ojos, respondió con un seco no y volvió al libro. Estoy viva, pensó Verónica. Va a empezar todo otra vez. Tendré que pasar un tiempo aquí dentro hasta que comprueben que estoy perfectamente normal. Después me darán de alta y volveré a ver las calles de Ljubljana, su plaza redonda, los puentes, las personas que pasan por las calles yendo y volviendo del trabajo. Como siempre, las personas tienden a ayudar a las otras, solo para sentirse mejor de lo que realmente son. Me volverán a emplear en la biblioteca. Con el tiempo, volveré a frecuentar los mismos bares y discotecas. Conversaré con mis amigos sobre las injusticias y los problemas del mundo. Iré al cine. Pasearé por el lago. Dado que elegí las pastillas, no he estropeado mi físico en absoluto. Continúo siendo joven, bonita, inteligente. Y no tendré, como nunca tuve dificultades para conseguir novio. Haré el amor con él en su casa o en el bosque, obtendré un cierto placer, pero después del orgasmo la sensación de vacío volverá. Ya no tendremos mucho sobre lo que conversar, y tanto él como yo lo sabemos. Llega el momento de darnos una disculpa mutua. Es tarde, o mañana tengo que levantarme temprano, y partiremos lo más rápidamente posible, evitando mirarnos a los ojos. Yo vuelvo a mi cuarto alquilado en el convento, intento leer un libro, enciendo el televisor para ver los mismos programas de siempre, coloco el despertador para despertarme exactamente a la misma hora que el día anterior, repito mecánicamente las tareas que me son confiadas en la biblioteca. Como el sándwich en el jardín frente al teatro, sentada en el mismo banco, junto con otras personas que también escogen los mismos bancos para almorzar, que tienen la misma mirada vacía, pero fingen estar ocupadas con cosas importantísimas. Después vuelvo al trabajo. Escucho algunos comentarios sobre quién está saliendo con quién está sufriendo tal cosa, cómo tal persona lloró por culpa del marido, y me quedo con la sensación de que soy bonita, tengo empleo y consigo el amante que quiero. Después regreso a los bares hacia el fin del día y después todo vuelve a empezar. Mi madre, que debe estar preocupadísima por mi intento de suicidio, se recuperará del susto y continuará preguntándome qué voy a hacer de mi vida, por qué no soy igual a las otras personas, ya que al fin y al cabo las cosas no son tan complicadas como yo pienso que son. Fíjate en mí, por ejemplo, que llevo años casada con tu padre y procuraré darte la mejor educación y los mejores ejemplos posibles. Un día me canso de oírle repetir siempre lo mismo y para contentarla me caso con un hombre a quien yo misma me impongo amar. Ambos terminaremos encontrando una manera de soñar juntos con nuestro futuro, la casa del campo, los hijos, el futuro de nuestros hijos. Haremos mucho el amor el primer año, menos el segundo. A partir del tercero quizás pensaremos en el sexo una vez cada 15 días y transformaremos ese pensamiento en acción apenas una vez al mes.
Y peor que eso, apenas hablaremos. Yo me esforzaré por aceptar la situación y me preguntaré en qué he fallado, ya que no consigo interesarle, no me presta la menor atención y vive hablando de sus amigos como si fuesen realmente su mundo. Cuando el matrimonio esté apenas sostenido por un hilo, me quedaré embarazada. Tendremos un hijo, pasaremos algún tiempo más próximos uno del otro y pronto la situación volverá a ser como antes. Entonces empezaré a engordar como la tía de la enfermera de ayer o de días atrás, no sé bien. Y empezaré a hacer régimen sistemáticamente derrotada cada día, cada semana, por el peso que insiste en aumentar a pesar de todo el control. A estas alturas, tomaré algunas drogas mágicas para no caer en la depresión y tendré algunos hijos en noches de amor que pasan demasiado deprisa. Diré a todos que los hijos son la razón de mi vida, pero, en verdad, ellos exigen mi vida como razón. La gente nos considerará siempre una pareja feliz y nadie sabrá lo que existe de soledad, de amargura, de renuncia, detrás de toda esa apariencia de felicidad. Hasta que un día, cuando mi marido tenga su primer amante, yo tal vez protagonice un escándalo como la tía de la enfermera, o piense nuevamente en suicidarme. Pero entonces ya seré vieja y cobarde con 2 o 3 hijos que necesitan mi ayuda, y debo educarles, colocarles en el mundo, antes de ser capaz de abandonar todo. Yo no me suicidaré, haré un escándalo, amenazaré con irme con los hijos. Él, como todos los hombres, retrocederá, dirá que me ama y que aquello no volverá a repetirse. Nunca se le pasará por la cabeza que, si yo resolviese realmente irme, la única elección posible sería la casa de mis padres, y quedarme allí el resto de la vida teniendo que escuchar todos los días a mi madre lamentándose porque perdí una oportunidad única de ser feliz, que él era un excelente marido, a pesar de sus pequeños defectos, y que mis hijos sufrirán mucho por causa de la separación. 2 o 3 años después, otra mujer aparecerá en su vida. Yo lo descubriré, porque lo veré o porque alguien me lo contará, pero esta vez fingiré ignorarlo. Gasté toda mi energía luchando contra el amante anterior. No sobró nada. Es mejor aceptar la vida tal como es en realidad y no como yo la imaginaba. Mi madre tenía razón. Él seguirá siendo amable conmigo, yo continuaré mi trabajo en la biblioteca, con mis sándwiches en la plaza del teatro, mis libros que nunca consigo terminar de leer, los programas de televisión que continuaban siendo los mismos de aquí a 10, 20 o 50 años. Solo que comeré los sándwiches con sentimiento de culpa, porque estoy engordando. Y ya no iré a bares, porque tengo un marido que me espera en casa para cuidar a los hijos. A partir de ahí, todo se reduce a esperar a que los chicos crezcan y pensar todos los días en el suicidio sin valor para llevarlo a cabo. Un buen día llego a la conclusión de que la vida es así, de que es inútil rebelarse, de que nada cambiará. Y me conformo. Verónica concluyó su monólogo interior y se hizo a sí misma una promesa. No saldría de Villet con vida. Era mejor acabar con todo ahora, mientras aún tuviera valor y salud para morir. Se durmió y despertó varias veces, notando que el número de aparatos a su alrededor disminuía. El calor de su cuerpo aumentaba y las enfermeras cambiaban de rostro, pero siempre había alguien al lado de ella. Las cortinas verdes dejaban pasar el sonido de alguien llorando, gemidos de dolor o voces que susurraban cosas en tono calmo y profesional. De vez en cuando se oía el zumbido distante de un aparato y ella escuchaba pasos apresurados en el corredor. En esos momentos, las voces perdían su tono profesional y tranquilo y pasaban a ser tensas, dando órdenes rápidas. En uno de sus momentos de lucidez, una enfermera le preguntó: ¿No quiere saber su estado? Ya sé cuál es, respondió Verónica. Y no es el que está viendo en mi cuerpo, es el que está sucediendo en mi alma. La enfermera aún intentó conversar un poco,
pero Verónica fingió que dormía. Por primera vez, cuando abrió los ojos se dio cuenta de que había cambiado de lugar. Estaba en lo que parecía ser una gran enfermería. La aguja de un frasco de suero aún continuaba clavada en su brazo, pero todos los otros cables y agujas habían sido retirados. Un médico alto, cuya tradicional ropa blanca contrastaba con los cabellos y el bigote artificialmente teñidos de negro, se encontraba de pie frente a su cama. A su lado, un joven practicante sostenía una carpeta y tomaba notas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó Verónica, notando que hablaba con cierta dificultad, sin conseguir pronunciar bien las palabras. 2 semanas en esta habitación, después de 5 días en la unidad de emergencia, replicó el mayor de los hombres. Y dé gracias a Dios por estar aún aquí. El más joven pareció sorprendido, como si esta última frase no estuviese en consonancia con la realidad. Verónica, de inmediato, notó su reacción y su instinto de alerta. ¿Había estado más tiempo? ¿Aún corría algún riesgo? Empezó a prestar atención a cada gesto, a cada movimiento de ambos. Sabía que era inútil hacer preguntas. Ellos jamás le dirían la verdad, pero si era lista, podría entender lo que estaba sucediendo. Díganos su nombre, dirección, estado civil y fecha de nacimiento, continuó el hombre mayor. Verónica sabía su nombre, su estado civil y su fecha de nacimiento, pero advirtió que había espacios en blanco en su memoria. No conseguía acordarse bien de su dirección. El médico colocó una linterna ante sus ojos y los examinó prolongadamente, en silencio. El más joven hizo lo mismo. Los dos intercambiaron miradas que no significaban absolutamente nada. ¿Usted dijo a la enfermera de noche que no sabíamos ver su alma?, preguntó el más joven. Verónica no se acordaba, tenía dificultades para saber quién era y qué estaba haciendo allí. Usted ha sido constantemente inducida al sueño a través de calmantes, y eso puede afectar un poco su memoria. Por favor, intente responder a todo lo que le preguntamos. Y los médicos empezaron un cuestionario absurdo, queriendo saber cuáles eran los periódicos más importantes de Liubliana, quién era el poeta cuya estatua está en la plaza principal. De eso ella no se olvidaría nunca. Todo esloveno tiene la imagen de Prešeren grabada en su alma. El color de su cabello, el color del cabello de su madre, el nombre de los amigos del trabajo, los libros más solicitados en la biblioteca. Al principio, Verónica pensó en no responder. Su memoria continuaba confusa. Pero a medida que el cuestionario avanzaba, ella iba reconstruyendo lo que había olvidado. En determinado momento se acordó de que en estos instantes se hallaba internada en un manicomio, y los locos no tienen ninguna obligación de ser coherentes. Pero para su propio bien, y para mantener a los médicos cerca a fin de ver si conseguía descubrir algo más respecto a su estado, ella comenzó a hacer un esfuerzo mental. A medida que citaba los nombres y hechos, no solo recuperaba su memoria, sino también su personalidad, sus deseos, su manera de ver la vida. La idea del suicidio, que aquella mañana parecía enterrada bajo oleadas de sedantes, volvía nuevamente a aflorar. Está bien, dijo el médico mayor al final del cuestionario. ¿Cuánto tiempo me tendré que quedar aún aquí? El más joven bajó la mirada, y ella sintió que todo quedaba suspendido en el aire, como si a partir de la respuesta a aquella pregunta fuera a quedar escrita una nueva historia de su vida, que nadie más conseguiría modificar. Puedo decírselo, comentó el mayor. Muchos otros pacientes ya oyeron los rumores y ella acabará sabiéndolo de todos modos. Es imposible tener secretos en este lugar. Bien, fue usted quien determinó su propio destino, suspiró el joven, midiendo cada palabra. Así que debe saber las consecuencias de su acto.
Durante el coma provocado por los narcóticos, su corazón quedó irremediablemente afectado. Se produjo una necrosis en el ventrículo. Simplifique, dijo el médico mayor. Vaya directo a lo que interesa. Su corazón quedó irremediablemente afectado y dejará de latir en breve. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Verónica alarmada. El hecho de que el corazón deje de latir significa tan solo una cosa: muerte física. No sé cuáles son sus creencias religiosas, pero... ¿Y dentro de cuánto tiempo se parará?, le interrumpió Verónica. Unos 5 días, una semana como máximo. Verónica se dio cuenta de que, por detrás de la apariencia y del comportamiento profesional, tras el aire de preocupación, aquel joven estaba sintiendo un inmenso placer al dar la noticia, como si ella mereciese el castigo y sirviera de ejemplo a los otros. En el curso de su vida, Verónica había advertido que un gran número de personas que ella conocía comentaban los horrores de la vida ajena como si estuvieran muy preocupados por ayudar, pero en verdad se regocijaban con el sufrimiento de los otros, porque esto les hacía creer que eran felices, que la vida había sido generosa con ellos. La joven detestaba este tipo de gente. No daría a aquel muchacho ninguna oportunidad de aprovecharse de su estado para ocultar sus propias frustraciones. Mantuvo sus ojos fijos en los de él. ¿Entonces yo no fallé? No, fue la respuesta. Pero la complacencia del joven en dar noticias trágicas había desaparecido. No obstante, durante la noche, Verónica comenzó a sentir miedo. Una cosa era la acción rápida de los comprimidos. Otra era quedarse esperando la muerte durante 5 días, una semana, después de haber vivido ya todo lo posible. La joven había pasado su vida esperando siempre algo: que el padre volviera del trabajo, la carta del enamorado que no llegaba, los exámenes de fin de año, el tren, el autobús, la llamada telefónica, el día de fiesta, el fin de las vacaciones. Ahora tenía que esperar la muerte, que venía con fecha marcada. Esto solo me puede pasar a mí. Normalmente las personas se mueren exactamente el día en que creen que van a morir. Tenía que salir de allí y conseguir nuevas pastillas. Si no lo lograba, y la única solución era lanzarse desde lo alto de un edificio de Liubliana, lo haría. Había intentado evitar a sus padres otro sufrimiento, pero ahora no había más remedio. Miró a su alrededor. Todas las camas estaban ocupadas. Las personas dormían. Algunas roncaban ruidosamente. Las ventanas tenían rejas. Al final del dormitorio había una pequeña luz encendida que llenaba el ambiente de sombras extrañas y permitía que el lugar estuviera constantemente vigilado. Cerca de la luz, una mujer leía un libro. Estas enfermeras deben ser muy cultas. Viven leyendo. La cama de Verónica era la más alejada de la puerta. Entre ella y la enfermera había casi 20 camas. Se levantó con dificultad porque, si era verdad lo que había dicho el médico, llevaba casi 3 semanas sin caminar. La enfermera levantó los ojos y vio a la joven que se aproximaba cargando su frasco de suero. «Quiero ir al lavabo», susurró Verónica, temerosa de despertar a las otras internas. La mujer, con un gesto desganado, señaló una puerta. La mente de Verónica trabajaba rápidamente, buscando en todas partes una salida, una brecha, una manera de escapar de aquel lugar. Tiene que ser enseguida, mientras piensan que aún estoy frágil, incapaz de reaccionar. Miró cuidadosamente a su alrededor. El cuarto de baño era un cubículo sin puerta. Si quería salir de allí, tendría que sujetar a la vigilante y dominarla para conseguir la llave. Pero estaba demasiado débil para hacer eso. ¿Esta es una prisión?, preguntó a la vigilante, que había abandonado la lectura y ahora seguía todos sus movimientos. No, es un manicomio. Yo no estoy loca. La mujer rió. Es exactamente lo que todos dicen aquí.
Está bien, entonces soy una loca. ¿Qué es un loco? La mujer dijo a Verónica que no debía quedarse mucho tiempo de pie y la envió de vuelta a la cama. ¿Qué es un loco?, insistió Verónica. Pregúnteselo al médico mañana. Y váyase a dormir o tendré que aplicarle un calmante. Verónica obedeció. En el camino de vuelta escuchó a alguien susurrar desde una de las camas. ¿No sabes lo que es un loco? Por un instante pensó en no responder. No quería ser amigos, establecer círculos sociales, conseguir aliados para una gran sublevación en masa. Tenía solo una idea fija: la muerte. En el caso de que le resultara imposible huir, se las arreglaría para suicidarse allí mismo lo antes posible. Pero la mujer repitió la misma pregunta que ella había hecho a la vigilante. ¿No sabes lo que es un loco? ¿Quién eres? Mi nombre es Edka. Ve hasta tu cama. Después, cuando la vigilante piense que ya estás acostada, arrástrate por el suelo hasta aquí. Verónica regresó a su lugar y esperó a que la vigilante volviera a concentrarse en el libro. Que era un loco. No tenía la menor idea, porque esa palabra se utilizaba de una manera completamente anárquica. Decían, por ejemplo, que ciertos deportistas estaban locos por desear superar récords. O que los artistas eran locos porque vivían de una manera insegura, inesperada, diferente de todos los normales. Por otro lado, Verónica ya había visto a mucha gente andando por las calles de Liubliana mal abrigada durante el invierno, predicando el fin del mundo y empujando carritos de supermercado llenos de bolsas y trapos. No tenía sueño. Según el médico, había dormido casi una semana, demasiado tiempo para quien estaba habituado a una vida sin grandes emociones pero con horarios rígidos de descanso. ¿Qué era un loco? Quizás fuera mejor preguntárselo a uno de ellos. Verónica se agachó, retiró la aguja clavada en su brazo y se fue hasta donde estaba Setka, intentando no hacer caso a su estómago, que empezaba a dar vueltas. No sabía si el mareo era el resultado de su corazón debilitado o del esfuerzo que estaba haciendo. No sé lo que es un loco, susurró Verónica, pero no lo soy. Soy una suicida frustrada. Loco es quien vive en un mundo propio, como los esquizofrénicos, los psicópatas, los maníacos. O sea, personas que son diferentes de las demás. Como tú. Sin embargo, continuó Setka, fingiendo no haber oído el comentario, ya debes de haber oído hablar de Einstein, que afirmaba que no había tiempo ni espacio, sino una fusión de ambos. O de Colón, que aseguraba que al otro lado del mar no había un abismo, sino un continente. O de Edmund Hillary, que confirmaba que un hombre podía llegar a la cumbre del Everest. O de los Beatles, que crearon una música diferente y se vestían de manera totalmente innovadora. Todas estas personas y millares de otras también vivían en su mundo. Esta demente está diciendo cosas con sentido, pensó Verónica, acordándose de las historias que su madre le contaba acerca de santos que afirmaban hablar con Jesús o con la Virgen María. ¿Vivían en un mundo aparte? Una vez vi a una mujer con un vestido rojo, escotado, con los ojos vidriosos, andando por las calles de Liubliana cuando el termómetro marcaba 5 grados bajo cero. Pensé que estaría borracha y fui a ayudarla, pero ella rechazó mi abrigo. Quizás en su mundo fuese verano y su cuerpo estuviera caliente por el deseo de alguien a quien esperaba. Y aunque esa otra persona existiese apenas en su delirio, ella tiene el derecho de vivir y morir como quiera, ¿no crees? Verónica no sabía qué decir, pero las palabras de aquella loca tenían sentido. ¿Quién sabe si no era la misma mujer que había visto semidesnuda en las calles de Liubliana? Te contaré una historia, dijo Setka. Un poderoso hechicero
queriendo destruir un reino, colocó una poción mágica en un pozo del que todos sus habitantes bebían. Quien tomase aquella agua se volvería loco. A la mañana siguiente, toda la población bebió y todos enloquecieron, menos el rey, que tenía un pozo privado para él y su familia, donde el hechicero no había conseguido entrar. El monarca, preocupado, intentó controlar a la población, ordenando una serie de medidas de seguridad y de salud pública. Pero los policías e inspectores habían bebido el agua envenenada y, juzgando absurdas las disposiciones reales, decidieron no respetarlas de manera alguna. Cuando los habitantes de aquel reino se enteraron del contenido de los decretos, quedaron convencidos de que el soberano había enloquecido y por eso disponía cosas sin sentido. A gritos fueron hasta el castillo exigiendo que renunciase. Desesperado el rey se declaró dispuesto a dejar el trono, pero la reina lo impidió diciendo: «Vayamos ahora hasta la fuente y bebamos también, así nos volveremos igual a ellos». Y así se hizo. El rey y la reina bebieron el agua de la locura y empezaron inmediatamente a decir cosas sin sentido. Al momento, sus súbditos se arrepintieron. Ahora que el rey estaba mostrando tanta sabiduría, ¿por qué no dejarle gobernar? El país continuó en calma, aunque sus habitantes se comportasen de manera diferente a sus vecinos, y el rey pudo gobernar hasta el fin de sus días. Verónica se rió. «Tú no pareces loca», dijo, «pero lo soy, aunque esté siendo curada, porque mi caso es simple. Basta recolocar en el organismo una determinada sustancia química. Sin embargo, espero que esa sustancia se limite tan solo a resolver mi problema de depresión crónica. Quiero continuar loca viviendo mi vida de la manera que yo sueño y no de la manera que otros desean. ¿Sabes lo que hay allá afuera, detrás de los muros de Villet? Gente que bebió del mismo pozo. Exactamente, dijo Setka. Creen que son normales porque todos hacen lo mismo. Voy a fingir que también bebí de aquella agua. Pues yo bebí y este es justamente mi problema. Nunca tuve depresión, ni grandes alegrías o tristezas que durasen mucho. Mis problemas son iguales a los de todo el mundo. Setka permaneció en silencio unos momentos y luego replicó: «Tú vas a morir», nos dijeron. Verónica vaciló un instante. ¿Podría confiar en aquella extraña? Pero tenía que arriesgarse. Solo dentro de 5 o 6 días. Estoy pensando si existe un medio de morir antes. Si tú o alguien de aquí dentro consiguiera obtener nuevos comprimidos, estoy segura de que mi corazón no lo soportaría esta vez. Comprende todo lo que estoy sufriendo por estar esperando la muerte y ayúdame». Antes de que Setka pudiese responder, la enfermera apareció con una jeringuilla en la mano. «Puedo inyectársela yo misma», dijo. «Pero si no hubiera colaboración, puedo pedir a los guardias de allá afuera que me ayuden». «No malgastes tus energías», le recomendó Setka a Verónica. «Guarda tus fuerzas si quieres conseguir lo que me pides». Verónica se levantó, volvió a su cama y dejó que la enfermera cumpliese su tarea. Fue su primer día normal en un asilo de locos. Salió de la enfermería y tomó café en el gran refectorio donde hombres y mujeres comían juntos. Observó que, al contrario de lo que solía mostrarse en las películas sobre el tema, escándalos, griterío, personas haciendo gestos demenciales, todo parecía envuelto en una aura de silencio opresivo. Daba la impresión de que nadie deseara compartir su mundo interior con extraños. Después de un desayuno de calidad aceptable, no se podía culpar a las comidas de la pésima fama de Villet, salieron todos a tomar el sol. A decir verdad, no había sol en absoluto. La temperatura estaba bajo cero y el jardín se encontraba cubierto de nieve. «No estoy aquí para conservar mi vida, sino para perderla», dijo Verónica a uno de los enfermeros. «Aún así, tiene que salir para el baño de sol». «Ustedes sí que están locos. No hay sol. Pero hay luz, y la luz ayuda a calmar a los internos. Por desgracia, nuestro invierno es muy largo. Si no fuera así, tendríamos menos trabajo».
Era inútil discutir. Salió y caminó un poco mirando todo a su alrededor, buscando disimuladamente una manera de huir. El muro era alto, como exigían los constructores de cuarteles antiguos, pero las garitas para centinelas estaban desiertas. El jardín estaba bordeado por edificios de apariencia militar, que en la actualidad albergaban enfermerías masculinas, femeninas, las oficinas de la administración y las dependencias de los empleados. Al acabar una primera y rápida inspección, notó que el único lugar realmente vigilado era el portón principal, donde dos guardas verificaban la identidad de todos los que entraban y salían. Todo parecía irse ordenando en su cerebro. Para hacer un ejercicio de memoria, intentó acordarse de pequeñas cosas, como el lugar donde dejaba la llave de su cuarto, el último disco que había comprado, el último pedido que le habían hecho en la biblioteca. «Soy Setka», dijo una mujer acercándose. La noche anterior no había podido ver su rostro, pues estuvo agachada al lado de la cama durante todo el tiempo que duró la conversación. Ella debía tener unos 35 años y parecía absolutamente normal. «Espero que la inyección no te haya causado mucho problema. Con el tiempo el organismo se acostumbra y los calmantes pierden su efectividad». «Estoy bien. En relación con lo que me pediste en nuestra conversación de anoche, ¿te acuerdas?». «Perfectamente». Setka la tomó del brazo y comenzaron a caminar juntas, por entre los muchos árboles sin hojas del patio. Más allá de los muros se podían vislumbrar las montañas ocultas tras las nubes. «Hace frío, pero es una bonita mañana», dijo Setka. «Es curioso, pero mi depresión nunca aparecía en días como este, nublados, grises, fríos. Cuando el tiempo estaba así, yo sentía que la naturaleza estaba de acuerdo conmigo, mostraba mi alma. Por otro lado, cuando aparecía el sol, los niños empezaban a jugar por las calles y todos estaban contentos con la belleza del día. Yo me sentía muy infeliz. Como si fuera algo injusto que toda aquella exuberancia se mostrara y yo no pudiera participar». Con delicadeza, Verónica se soltó del brazo de la mujer. No le gustaban los contactos físicos. «Has interrumpido tu primera frase, cuando hablabas de mi pedido». «Hay un grupo ahí dentro. Son hombres y mujeres que ya podrían recibir el alta, estar en sus casas, pero no quieren salir. Sus razones son numerosas. Villet no está tan mal como dicen, aunque esté lejos de ser un hotel de 5 estrellas. Aquí dentro todos pueden decir lo que piensan, hacer lo que deseen sin oír ningún tipo de crítica, puesto que, al fin y al cabo, están internados en un manicomio. Entonces, cuando se producen las inspecciones ordenadas por el gobierno, estos hombres y mujeres actúan como si tuvieran un alto grado de insanía peligrosa, ya que muchos de ellos están aquí a cargo del Estado. Los médicos lo saben, pero parece que existe una orden de los dueños para dejar que la situación continúe como está, puesto que existen más plazas que enfermos. ¿Y ellos me podrían conseguir las pastillas? Procura entrar en contacto con ellos. Llaman a su grupo la Fraternidad». Setka señaló a una mujer de cabellos blancos que charlaba animadamente con otras mujeres más jóvenes. «Se llama Mari y es de la Fraternidad. Pregúntale a ella». Verónica intentó dirigirse hacia ella, pero Setka la detuvo. «Ahora no. Se está divirtiendo. No interrumpirá lo que le gusta solo para ser simpática con una extraña. Si reacciona mal, nunca más tendrás la oportunidad de aproximarte. Los locos siempre confían en la primera impresión». Verónica se rió por la entonación que Setka había dado a la palabra locos, pero se quedó preocupada porque todo aquello le estaba pareciendo normal y hasta demasiado bueno. Después de tantos años yendo del trabajo al bar, del bar a la cama de un amante, de la cama para el cuarto, del cuarto a la casa de la madre, ahora ella estaba viviendo una experiencia con la que nunca había soñado: el asilo, la locura, el manicomio. Un lugar donde las personas no tenían vergüenza de confesarse locas, donde nadie interrumpía lo que le gustaba hacer solo para ser simpático a los otros. Empezó a dudar de si Setka estaría hablando en serio o sería solo una forma que los enfermos mentales adoptan para fingir que viven en un mundo mejor que los otros. Pero, ¿qué importancia tenía eso? Estaba viviendo algo interesante, diferente, jamás esperado. Imagínense,
Un lugar donde todas las personas se fingen locas para hacer exactamente lo que quieren. En ese mismo instante, a Verónica le dio un vuelco el corazón. Las palabras del médico volvieron inmediatamente a su pensamiento y ella se asustó. «Quiero caminar sola», le comunicó a Setka. A fin de cuentas, ella también era una loca y no tenía por qué estar queriendo agradar a nadie. La mujer se alejó y Verónica se quedó contemplando las montañas tras los muros de Villet. Una leve voluntad de vivir pareció surgir, pero Verónica la apartó de su mente con determinación. «Tengo que conseguir pronto los comprimidos». Reflexionó sobre su situación allí, que estaba lejos de ser la ideal. Aunque le brindaran la posibilidad de vivir todas las locuras que le vinieran en gana, no sabría qué hacer. Nunca había padecido locura alguna. Después de permanecer algún tiempo en el jardín, volvieron al refectorio y comieron. Luego los enfermeros acompañaron a hombres y mujeres hasta una gigantesca sala de estar con ambientes diversos: mesas, sillas, sofás, un piano, una televisión y amplias ventanas desde donde se podía contemplar el cielo gris y las nubes bajas. Ninguna de ellas tenía rejas, porque la sala comunicaba con el jardín. Las puertas estaban cerradas por causa del frío, pero bastaba girar la manija y se podía salir para caminar de nuevo entre los árboles. La mayor parte de los internos se instalaron frente al televisor. Otros se quedaron mirando el vacío. Algunos conversaban en voz baja consigo mismos. Pero, ¿quién no ha hecho eso en algún momento de su vida? Verónica observó que la mujer más vieja, Mary, estaba ahora junto a un grupo mayor en una de las esquinas de la gigantesca sala. Algunos de los internos paseaban por allí cerca, y Verónica los imitó. Quería escuchar lo que hablaban. Procuró disimular al máximo sus intenciones, pero cuando se acercó, todos se callaron y la miraron. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó un señor anciano, que parecía ser el líder de la fraternidad. Si es que tal grupo realmente existía y Setka no estaba más loca de lo que aparentaba. «Nada, solo estaba pasando». Todos intercambiaron miradas e hicieron algunos gestos exagerados con la cabeza. Uno comentó a otro: «Ella solo está pasando». Otro lo repitió en voz más alta y al poco tiempo todos estaban gritando juntos la misma frase. Verónica no sabía qué hacer y se quedó paralizada de miedo. Un enfermero fuerte y mal carado se acercó para ver lo que sucedía. «Nada», respondió uno del grupo. «Ella solo estaba pasando. Está parada ahí, pero continuará pasando». El grupo entero estalló en carcajadas. Verónica asumió un aire irónico, sonrió, dio media vuelta y se alejó para que nadie notase que sus ojos se llenaban de lágrimas. Salió directamente al jardín, sin abrigarse. Un enfermero intentó convencerla de que volviese, pero pronto apareció otro que le susurró algo y los dos se alejaron, dejándola a la intemperie. No valía la pena molestarse en cuidar la salud de una persona condenada. Verónica se hallaba confusa, tensa, irritada consigo misma. Jamás se había dejado llevar por provocaciones. Había aprendido muy pronto que era preciso mantener el aire frío y distante siempre que se presentaba una situación nueva. Aquellos locos, sin embargo, habían conseguido hacer que sintiese vergüenza, miedo, rabia, ganas de matarles, de herirles con palabras que no hubiera osado decir. Quizás las pastillas o el tratamiento para arrancarla del estado de coma la hubiesen transformado en una mujer ágil, incapaz de reaccionar por sí misma. Ya había enfrentado situaciones mucho peores en su adolescencia y, por primera vez, no había conseguido controlar el llanto. Necesitaba volver a ser quien era, saber reaccionar con prestancia, fingir que las ofensas nunca la herían, pues ella era superior a todos. ¿Quién de aquel grupo hubiera tenido el coraje de desear la muerte? ¿Quiénes de aquellas personas podían querer enseñarle algo sobre la vida si estaban todas escondidas tras los muros de Villet? Nunca dependería de nada de su ayuda, aunque tuviera que esperar 5 o 6 días para morir. Un día ya pasó, quedan apenas 4 o 5.
Anduvo un poco, dejando que el aire frío intenso entrase en su cuerpo y calmara la sangre que circulaba deprisa, el corazón que latía demasiado rápido. Muy bien, aquí estoy yo, con las horas literalmente contadas y concediendo importancia a los comentarios de gente que nunca vi y que en breve nunca más veré. Y yo sufro, me irrito, quiero atacarlos y defenderme. ¿Para qué perder el tiempo con todo esto? La realidad, no obstante, era que estaba malgastando el escaso tiempo que le restaba en luchar por su espacio en un ambiente extraño donde era preciso resistir o, en caso contrario, los otros impondrían sus reglas. No es posible. Yo nunca fui así. Yo nunca luché por nimiedades. Se detuvo en medio del gélido jardín, justamente porque consideraba que la realidad era un absurdo. Había terminado aceptando lo que la vida le había impuesto de manera natural. En la adolescencia, pensaba que era demasiado pronto para escoger. Ahora, en plena juventud, se había convencido de que era demasiado tarde para cambiar. ¿Y en qué había gastado su energía hasta este momento? En intentar que todo en su vida continuase igual. Había sacrificado muchos de sus deseos para que sus padres la continuasen queriendo como la querían de pequeña. Aún sabiendo que el verdadero amor cambia con el tiempo y crece y descubre nuevas maneras de expresarse. Cierto día, cuando había escuchado a su madre decir entre sollozos que su matrimonio había acabado, Verónica fue a buscar al padre. Lloró, amenazó y finalmente le arrancó la promesa de que él no se iría de la casa, sin pensar en el alto precio que los dos debían de estar pagando por causa de ello. Cuando decidió buscar un empleo, dejó pasar una tentadora oferta de una empresa que acababa de instalarse en su recién creado país para aceptar el trabajo en la biblioteca pública, donde el dinero era escaso pero seguro. Iba a trabajar todos los días en el mismo horario, siempre dejando claro a sus jefes que no la viesen como una amenaza. Ella estaba satisfecha. No aspiraba a luchar para crecer. Todo lo que deseaba era su sueldo a fin de mes. Alquiló el cuarto en el convento porque las monjas exigían que todas las inquilinas regresaran a una hora determinada y después cerraban la puerta con llave. Quien se quedara fuera tendría que dormir en la calle. Así ella siempre podía dar una disculpa verdadera a sus sucesivos amantes para no verse obligada a pasar la noche en hoteles o camas extrañas. Cuando soñaba con casarse, se imaginaba siempre en un pequeño chalet en las afueras de Liubliana, con un hombre que fuese diferente de su padre, que ganase solo lo suficiente para mantener a su familia y que fuera feliz con el hecho de estar los dos juntos en una casa con el hogar encendido, contemplando las montañas cubiertas de nieve. Se había educado a sí misma para dar a los hombres una cantidad exacta de placer, ni más ni menos, apenas el necesario. No sentía rabia hacia nadie, porque eso hubiera significado tener que reaccionar, combatir a un enemigo y después soportar consecuencias imprevisibles, como la venganza. Y cuando obtuvo cuanto deseaba en la vida, llegó a la conclusión de que su existencia no tenía sentido, porque todos los días eran iguales, y decidió morir. Verónica volvió a entrar y se dirigió al grupo que se encontraba reunido en una de las esquinas de la sala. Las personas conversaban animadamente, pero se callaron cuando ella se aproximó. Se dirigió directamente hacia el hombre más viejo, que parecía ser el jefe. Antes que nadie pudiese detenerla, le dio un sonoro bofetón. ¿A reaccionar?, preguntó bien alto para que la oyesen todos en la sala. ¿Va a hacer algo? No. El hombre se pasó la mano por la cara. Un pequeño hilo de sangre se escurría de su nariz. Tú nos vas a perturbar por mucho tiempo. Ella dejó la sala de estar y caminó hacia la enfermería con aire triunfante. Había hecho algo que jamás había realizado antes en su vida. 3 días habían pasado desde el incidente con el grupo que Setka llamaba la fraternidad. Estaba arrepentida de la bofetada, pero no por miedo a la reacción del hombre, sino porque había hecho algo diferente. Si seguía así, podía terminar convencida de que la vida valía la pena, y sería un sufrimiento inútil, ya que tenía que partir de este mundo de cualquier manera.
Su única salida fue alejarse de todo y de todos, intentar de todas las formas ser como antes, obedecer las órdenes y los reglamentos de Villet. Se adaptó a la rutina impuesta por la clínica: levantarse temprano, desayuno, paseo por el jardín, almuerzo, sala de estar, nuevo paseo por el jardín, cena, televisión y cama. Antes de dormir, una enfermera aparecía siempre con medicamentos. Todas las otras mujeres tomaban comprimidos. Ella era la única a quien aplicaban una inyección. Nunca protestó. Solo quiso saber por qué le prescribían tanto calmante, ya que nunca había tenido dificultades para conciliar el sueño. Le explicaron que la inyección no era un somnífero, sino un remedio para su corazón. Y así, al aceptar obedientemente la rutina, los días del hospital fueron tornándose iguales, y, al ser iguales, transcurrían más rápidamente. En 2 o 3 días más ya no sería necesario cepillarse los dientes o peinarse. Verónica percibía cómo su corazón se iba debilitando rápidamente. Perdía el aliento con facilidad, sentía dolores en el pecho, no tenía apetito y se mareaba al hacer cualquier esfuerzo. Después del incidente con la fraternidad, había llegado a pensar algunas veces: si yo pudiera elegir, si hubiera comprendido que mis días eran iguales porque así yo lo deseaba, tal vez... Pero la respuesta era siempre la misma: no hay tal vez porque no hay elección. Y la paz interior volvía, porque todo estaba determinado. En ese periodo desarrolló una relación, no una amistad, porque la amistad exige una larga convivencia y eso sería imposible, con Setka. Jugaban a las cartas, lo que ayuda a que el tiempo transcurra más velozmente, y a veces paseaban juntas, en silencio, por el jardín. Aquel día por la mañana, después del desayuno, todos salieron para tomar el baño de sol, conforme exigía el reglamento. Un enfermero, sin embargo, pidió a Setka que volviese a la enfermería, pues era el día del tratamiento. Verónica estaba acabando de tomar el café con ella y lo escuchó. ¿Qué es el tratamiento? Es un método antiguo, de la década de los 60, pero los médicos piensan que puede acelerar la recuperación. ¿Quieres verlo? Pero tú dijiste que tenías depresión. ¿No es suficiente tomar la medicina para reponer la sustancia que falta? ¿Quieres verlo?, insistió Setka. Si accedía, se saldría de la rutina, pensó Verónica. Descubriría nuevas cosas cuando ya no necesitaba aprender nada, solo tener paciencia. Pero su curiosidad fue más fuerte, y ella asintió con la cabeza. Esto no es una exhibición, protestó el enfermero. Ella va a morir y no vivió nada. Deja que venga con nosotros. Verónica presenció cómo la mujer era atada a su cama sin que la sonrisa abandonara sus labios. Cuéntele lo que pasa, dijo Setka al enfermero, para que no se asuste. Él se dio la vuelta y mostró una jeringa. Parecía feliz de ser tratado como un médico que explica a los practicantes los procedimientos correctos y los tratamientos adecuados. En esta jeringa hay una dosis de insulina, explicó, confiriendo a sus palabras un tono grave y profesional. Es usada por los diabéticos para combatir las altas tasas de azúcar. Sin embargo, cuando la dosis es mucho más elevada que lo habitual, la caída en el nivel de azúcar puede provocar un estado de coma. Luego golpeó levemente la aguja, retiró el aire y la aplicó en la vena del pie derecho de Setka. Y eso es lo que va a suceder ahora. Ella entrará en un coma inducido. No se asuste si sus ojos se ponen vidriosos y no espere que la reconozca mientras está bajo los efectos de la medicación. Esto es horroroso, inhumano. Las personas luchan para salir del coma y no para entrar en ese estado patológico. Las personas luchan para vivir y no para suicidarse, respondió el enfermero, pero Verónica ignoró la invectiva. Y el estado de coma deja el organismo en reposo. Sus funciones son drásticamente reducidas y la tensión existente desaparece. Mientras hablaba, inyectaba el líquido y los ojos de Setka iban perdiendo brillo.
Quédate tranquila, le decía Verónica a Setka. Tú eres absolutamente normal. La historia que me contaste sobre el rey... No pierda el tiempo. Ella ya no la puede oír. La mujer acostada en la cama, que minutos antes parecía lúcida y llena de vida, ahora tenía los ojos fijos en un punto indeterminado y un líquido espumoso salía de su boca. ¿Qué es lo que le ha hecho? Gritó al enfermero. Mi deber. Verónica empezó a llamar a Setka, a gritar, a amenazar con denunciarlo a la policía, a los periódicos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. ¡Calma! Hasta en un sanatorio es preciso respetar algunas reglas. Ella vio que el hombre hablaba en serio y tuvo miedo, pero como no tenía nada que perder, continuó gritando. Desde donde estaba, Setka podía ver la enfermería con todas las camas vacías, excepto una, donde reposaba su cuerpo inmovilizado, con una joven contemplándolo espantada. La joven ignoraba que las funciones biológicas de aquella persona que yacía en la cama aún continuaban su curso normal y que el alma de Setka se hallaba en el aire, casi tocando el techo, experimentando una profunda paz. Setka estaba haciendo un viaje astral, algo que le había resultado una sorpresa durante el primer choque insulínico. No lo había comentado con nadie, se hallaba allí solo para superar la depresión y tenía la intención de dejar aquel lugar para siempre en cuanto sus condiciones se lo permitieran. Si empezara a explicar que había salido del cuerpo, pensarían que estaba más loca. Pour continuer à écouter gratuitement ce livre audio, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez choisir le livre que vous souhaitez et l'écouter gratuitement grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.